Buenos días, estimados padres de familia, sean bienvenidos esta mañana. A nombre del doctor Santiago Rossi, presidente honorario, y de la maestra Blanca Rossi Durán, fundadora de esta institución, les damos la más cordial bienvenida. Esta mañana nos acompaña el pastor Alex Padilla con la plática Padres Docentes, un solo corazón en la educación, para quien pido un caluroso aplauso. Bienvenido, pastor. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? Ya casi de vacaciones. Digo, al menos sus hijos, no ustedes. Dicen que los padres sufren en esta temporada, los chicos son los que celebran, pero vamos a intentar celebrar todos. Qué bueno compartir en este día. Vamos a hablar acerca de un tema interesante, un tema importante, y es precisamente ese vínculo y relación entre padres y docentes, y cómo poder nosotros educar al corazón de nuestros hijos comprometidos, haciendo una alianza, haciendo una comunidad en la que los padres, nosotros, los padres de familia, los docentes que participan en la educación de nuestros hijos, seamos uno solo y entendamos la importancia que hay en que esa relación pues funcione y sea de la mejor. Siempre me gusta pensar, y quiero traerles esta ilustración, esta idea en mente, me gusta pensar en la educación de nuestros hijos como la siguiente imagen que va a aparecer en pantalla, como un puente. Esta es la trayectoria de la vida de cualquier estudiante, y escogí esta fotografía precisamente porque arquitectónicamente es llamativa. Este puente se encuentra en Vietnam y es sostenido por columnas, pero también hay un detalle arquitectónico y son dos manos. Y quiero que por un momento pensemos que esas manos representan, de un lado, las manos de los padres de familia, es decir, ustedes o nosotros, los que educamos en casa, pero del otro lado están las manos de los educadores, los que reciben a nuestros hijos en el colegio y pasan con ellos horas y días de la semana también educando la vida de nuestros hijos. Hacemos equipo. El puente representa la trayectoria de un estudiante, de un hijo, que nosotros compartimos con los docentes, para que sea la mejor persona y la mejor versión de ese hijo que nosotros queremos que ellos sean. Así que es importante que cada día nos veamos como aliados, como compañeros en un propósito común, la vida de una persona que nos interesa a todos, a nosotros los padres, pero que sin duda también les interesa a los docentes, a los profesores, a los maestros, aquellos que de vocación y de corazón entregan su vida para que los hijos de otros también triunfen en la vida. En algún momento yo creo que el verdadero educador comienza a ver a ese chico, a esa chica, a ese estudiante en el salón de clase como si fuera suyo también. Sabe que no lo es, que no puede competir por la vida de esa persona, pero se siente responsable y por lo tanto intenta impregnar valores, intenta que esa persona sea mejor cada día, y en eso tenemos que agradecerles y sin dudas darnos la mano. Veía una caricatura hace un tiempo atrás donde aparecía en una misma página dos escenas. Estaban de un lado de la página unos padres de familia con su hijo frente a un profesor o profesora en un salón de clases, y lo que estaba escrito al pie de página en esa escena inicial que se presentaba era que los padres le decían al hijo: por favor, pídele disculpas al profesor, pídele disculpas al maestro. Pero aparecía otra escena también en esa caricatura, una escena moderna donde los padres venían también tomando de la mano a su hijo, se encontraban con el maestro en el salón de clases y al pie de página se podía leer: por favor, maestra, pídele disculpas a mi hijo. Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, la relación que deberíamos tener de respeto entre padres y maestros se ha ido resquebrajando y al final perdemos todos. Porque muchas veces nos lamentamos de una sociedad donde los jóvenes, adolescentes y también los niños comienzan a irrespetar no solamente al profesor, al docente en el salón de clases, sino que también comienzan a irrespetarnos a nosotros en casa, porque las figuras de autoridad se han resquebrajado, no solo en la sociedad y la política, no solo en el salón de clases, sino peor aún también en la intimidad del hogar, donde los padres, por alguna razón, tampoco gozamos de la autoridad que en el pasado se gozaba. Y creo que es tiempo de trabajar por ello, de aunar esfuerzos, de unirnos, de vernos como un todo, de hacer alianza, de por supuesto trabajar como una comunidad de docentes, de maestros, de profesores, aunados a padres de familia, por el bienestar, insisto, que decía al comienzo, por el bienestar de una sola persona, nuestros hijos, que son también los estudiantes de ellos. La siguiente, por favor. Creo que todos compartimos un sueño, maestros, profesores, docentes,
Con nosotros los padres compartimos un sueño, es el sueño de nuestros hijos. Cada estudiante desde pequeño, desde etapas iniciales, formativas en el colegio, no solamente llega con una mochila cargada de libros, de todo lo que tiene que estudiar, sino que trae un alma cargada de sueños. Y a veces son sueños ingenuos, son esos sueños pasajeros, creemos nosotros, de la niñez, son esos sueños infantiles que en algún momento pensamos que se van a disipar. Pero ¿saben qué? Muchas veces descubrimos, los adultos, los que crecimos, que aquellos sueños de la niñez tal vez variaron, cambiaron con la vida, pero en realidad permanecieron en un sentido. De alguna manera nos acompañaron y nos acompañan todavía, porque tenían que ver con nuestra vocación, tenían que ver con nuestro propósito, tenían que ver con realmente para lo que fuimos creados. Ustedes saben que soy un hombre de fe, soy un pastor de iglesia, soy un hombre que creo en Dios, y por lo tanto les voy a compartir esta frase que me gusta compartir con muchas personas en contextos como estos. Alguien dijo, y yo se lo regalo a ustedes en este día: Dios no nos hizo en serie, Dios nos hizo en serio. Y cuando digo esto, pienso en que Dios nos creó con un propósito, que cada ser humano adentro trae un sueño grande, que es una vocación y un propósito de vida, algo por lo cual darse a otros, que tiene que ser un sueño altruista, que no solamente nos produzca a nosotros dividendos y ganancias egoístas o personales, sino que también contribuye al bienestar de los demás. Sus hijos tienen sueños, nuestros hijos cargan propósitos. No solamente lleguen al colegio cargando su mochila, a veces cuando son pequeñitos más grandes que ellos, con libros que les pesan demasiado, tienen un alma, como decía hace un ratito atrás, que carga sueños, propósitos y una vocación que les acompañará por el resto de sus vidas. Nosotros tenemos que hacer alianza, docentes y padres de familia, para entender que somos los que vamos a ayudar a que esos niños se descubran, a que ese estudiante y ese hijo en el hogar también se descubra a sí mismo y pueda ser una persona feliz mañana. Porque he descubierto, las personas más felices en esta vida no son necesariamente aquellos que están detrás del éxito como se vende, sino que las personas más felices en esta vida, en parte, son aquellas que se dan a la tarea de hacer su propósito y su sueño realidad. Y con frecuencia hoy vemos una generación de niños, sobre todo adolescentes y también jóvenes, que padecen de lo que se conoce hoy en día como la depresión blanca. ¿Qué es la depresión blanca? Sobre todo en los jóvenes. Es esa sensación de que algo ya debía haber sucedido, pero no sucedió. Y además, la depresión blanca es estar deprimidos y no saber por qué. Yo tengo para eso una conclusión. Quizás discrepo con los que son expertos en el tema, pero mi conclusión es que la causa de la depresión blanca, sobre todo en el mundo occidental, cada vez más rico, cada vez donde cada estudiante, cada hijo, cada adolescente y joven tiene más bienes materiales, tiene más cosas que disfrutar, pero menos personas con las que interactuar, también la causa de esa depresión es que no saben quiénes son. No saben para qué están aquí en esta tierra, no conocen su vocación y su propósito. En algún momento perdimos nosotros la batalla, los adultos en sus vidas, padres y docentes, en inculcarles que era tarea de ellos, pero también la ayuda nuestra, de que ellos pudieran saber quiénes son y cuál es su vocación. Y creo que cuando aunamos estos esfuerzos, compartimos el que el sueño de un niño se haga realidad, y que mañana sea un adulto que sepa para qué está aquí y que no solamente gane un salario a la quincena o al mes, sino también realice un sueño todos los días en el que su vida, sí, por supuesto, la de su familia, sin dudas, pero la de toda la sociedad en la cual participa, sea beneficiada porque alguien sabe para qué existe y se está dando a la tarea de vivir para eso. Y ahí entramos nosotros. Somos los grandes formadores de vidas, los grandes formadores de sueños, padres y docentes tomados de la mano. Pero hablemos de algo quizás menos bonito en esta ocasión, ¿verdad? Son los desafíos que enfrentamos. Por favor, ingeniero, lo siguiente. Los retos que nos separan. Hay retos que separan a los docentes y a los padres. Retos que enfrentamos todos los días. Y eso quiero dedicarme a mirarlo en los próximos minutos. Porque la caricatura que mencionaba, el padre moderno diciéndole al hijo, pídele disculpas al maestro, habla de que una relación que debería funcionar, que debería ser buena, se ha roto, se ha resquebrajado, y en el medio quedan nuestros hijos, aparentemente llevando y ganando ventaja, sabiendo que si esas dos figuras de autoridad con las que más tiempo pasan, los maestros en el colegio, donde tantas horas a la semana invierten en estar allí, en esa comunidad, si ya no nos tienen que respetar, y luego los padres en el hogar, que son las figuras máximas de autoridad para ellos, ellos quedarán en el medio como los grandes ganadores, pero al final todos sabemos que los perdedores
van a ser ellos. Porque los que construimos sus límites y los que les permitimos a ellos luego ser adultos con valores, que se respeten a sí mismos y que respeten a los demás, somos nosotros, los padres en casa y los docentes en el colegio. Y cuando eso se pierde, se perdió una vida, se perdió un ser humano que no sabrá en qué dirección va y no sabrá respetarse a sí mismo, y eso es una tragedia. Por eso veamos hoy algunos de los retos, de los desafíos que enfrentamos los docentes y los padres en esta relación necesaria que tenemos. La siguiente, por favor. Vamos a hablar hoy del reto de la comunicación, de las expectativas y del tiempo. Y primero vamos a detenernos en el reto de la comunicación. Hay retos de comunicación, por supuesto. Esas juntas de padres y de docentes, esas conversaciones después del día de clases donde tenemos que regresar al colegio porque hubo una situación con nuestros hijos. Porque algo pasó con la calificación en un examen, con un proyecto que no fue entregado a tiempo, con una situación de relación interpersonal con algún otro estudiante, o quizás algún conflicto entre el mismo maestro y nuestro hijo, que es el estudiante en este caso, por el cual tenemos que interceder o venir a conversar. Y esa comunicación muchas veces es una comunicación que termina rompiéndonos, que termina dañándose. ¿Y saben por qué? Me decía una mamá, bueno, es que no entiende, me decía una mamá en otro lugar, no es aquí en México no hablan de esa manera, ¿verdad? Pero ella me decía, no es que no entiende, es que los maestros nunca nos comprenden, siempre están predispuestos, siempre nos están hablando mal de nuestros hijos siempre son los culpables, nunca tienen la razón, y por eso tenemos que defenderlos, alguien tiene que defender a nuestros hijos, y eso somos nosotros, y yo lo entiendo perfectamente, porque también soy papá. Pero le decía a esa mamá en esa ocasión, ¿y qué tal si piensas por un momento que precisamente había cierto temor en esa maestra a esa actitud que ibas a mostrar en defensa de tu hijo, que la hizo estar predispuesta y hablar de una manera donde quizás estaba manejando la verdad, pero una verdad expresada a la defensiva? A veces el enojo nos gana. A veces la molestia, la frustración nos termina ganando. Y saben, creo que la clave para una comunicación positiva y correcta entre padres y docentes está en la humildad. Yo le llamo la vacuna perfecta. Es la vacuna contra el orgullo. Lo que rompe la comunicación en todas las relaciones interpersonales, no solamente esta en la que hoy estamos tomándonos el tiempo para platicar y hablar acerca de esta relación a veces tensa y conflictiva. Lo que rompe la comunicación en el hogar, en la pareja, entre los padres y los hijos, entre los amigos, los parientes, los familiares, los socios de negocio, las personas en general en la vida, es el orgullo. Y la vacuna contra el orgullo es una vacuna de humildad. Jesucristo dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. No sé si vemos la ecuación, mansedumbre más humildad es igual a descanso. Y a veces somos una generación de personas demasiado agotadas y se lo achacamos al tiempo, en el tráfico, a las horas de trabajo, al quehacer diario, a las tantas ocupaciones, a las tantas preocupaciones, al hogar, a la familia. Pero a veces quizás el agotamiento mayor no es físico, es emocional. Y tiene que ver con los niveles de frustración, de enojo que manejamos. A veces quizás porque nuestras relaciones interpersonales en todos los ámbitos de la vida se ven rotas porque uno o ambos manejamos el orgullo como alternativa para comunicarnos, pero el orgullo nunca nos permite una comunicación positiva. Siempre lo que logra es separarnos, dividirnos, ponernos en algún extremo de la situación y mirarnos como enemigos. Entonces, cuando eso sucede, las palabras se convierten en proyectiles. Y comenzamos a herirnos sin darnos cuenta que del otro lado hay un humano que no solamente enseña a nuestros hijos en el salón de clases, también es un padre de familia que tiene sus propias luchas y enfrenta sus propias batallas, o viceversa. El maestro no se da cuenta que quien está frente a él o frente a ella no solamente es un papá o una mamá, es un ser humano que tiene sus propias luchas, que tiene sus propias frustraciones, que tiene incertidumbres y que en este momento simplemente intenta saber una situación que se le está presentando con relación a sus hijos. Pero las diferencias, el tratar de defender nuestras posiciones nos lleva a posiciones de orgullo, donde las palabras, insisto, se convierten en proyectiles y donde al final todos terminamos perdiendo. Pierde una institución, pierde un maestro, pierde un padre de familia, pierden los hijos, aunque suponen que ganaron, perdemos todos. Deberíamos vestirnos más de humildad.
Y les aseguro que en casa, cuando tratemos nuestras diferencias y en cada ámbito de nuestras relaciones interpersonales y luego también en nuestra conversación o conversaciones con maestros o con padres, cualquiera que sea el caso, si nosotros traemos como práctica la humildad, nuestras conversaciones serán mucho más gratificantes y también mucho más positivas. ¿Qué tal si en lugar de decirles, quiero que mis hijos sean bien tratados, porque a veces tenemos eso en mente, creo que realmente nadie más que yo los va a defender, qué tal si nos sentamos y les decimos, sé que usted quiere lo mejor para mi hijo, como yo también lo quiero, pero vengo a hablar de esta situación precisamente no para buscar un culpable, sino para ver cómo podemos hacerlo mejor por el bienestar de esta persona que nos interesa a usted, a todos, a usted como su profesor, a mí como su padre o su madre, cualquiera que sea el caso, o viceversa. Que los maestros también puedan hablar de esa misma manera. No somos enemigos, no estamos buscando culpables, no estamos tratando de estigmatizar a sus hijos, sino que por el contrario, queremos proponerles que nos demos la mano y creemos una alianza por el bienestar de ese hijo, de ese estudiante, que todos queremos que triunfe en la vida. Y cuando hablamos de esa manera, nos dejamos de ver como enemigos y comenzamos a vernos como aliados, y las cosas cambiarían. Tal vez no funcione en otras partes, pero creo que funcionará en este lugar, porque ustedes son personas receptivas, porque están aquí esta mañana y han priorizado el estar precisamente porque les interesa el que sus hijos no solamente aprendan las matemáticas, las ciencias, la literatura y todas las materias que les enseñen, sino que sean la mejor persona que puedan llegar a ser hoy, mañana y siempre. Y para eso necesitamos crecer todos y dejarles a nuestros hijos el mejor legado, un ejemplo de mejores personas. Y para eso debemos ser personas más humildes, menos orgullosas, menos altivas, menos enfocados en ganar nuestros argumentos y más enfocados en ganar una batalla que se trata precisamente de la vida de nuestros hijos. En segundo lugar, el segundo reto, el segundo desafío son las expectativas. En las relaciones interpersonales siempre hay expectativas y esto nos termina separando. Los padres tenemos expectativas, que nuestros hijos sean no solamente bien enseñados, sino que sean bien tratados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo quiero que mis hijos estén en un colegio donde se les enseñe bien, se les prepare académicamente de una forma competitiva para cuando lleguen a etapas profesionales o cuando lleguen a etapas universitarias tengan las mejores ofertas y ellos puedan tener la mejor educación y tener entonces profesiones competitivas que les permiten triunfar también en el área profesional y en el área financiera. ¿Por qué no? Todos lo queremos. ¿Estamos de acuerdo? Claro, de eso se trata. Somos padres, eso lo exigimos, pero también el buen trato. Queremos que nuestros hijos sean bien tratados. Y si el niño llega a casa y dice, oye, la maestra me habló del pelo, pues eso es inaceptable. Ese tipo de situaciones se tienen que abordar inmediatamente. Me habló feo o cualquiera de las cosas que pudiéramos tratar. Y tenemos que ver muchas veces si realmente lo que nuestros hijos están diciendo es cierto o simplemente está agrandado. Pero si luego lo comprobamos, hay cosas que hay que tratar. Pero bueno, esas expectativas nos traen muchas veces. Quiero que o pienso o siento, porque a veces nos manejamos así, siento que mis hijos no están siendo tratados de la mejor manera. Y venimos con eso en mente, y eso nos separa. Eso ya rompe de por sí la comunicación que anteriormente estábamos hablando. Pero los maestros también tienen expectativas. Quiero ser bien tratada, quiero ser respetada. ¿Dónde quedó el respeto por el maestro? ¿Dónde quedó el respeto por el docente? ¿Dónde está? Y ellos vienen con esa expectativa. Quiero que en esta plática y en esta conversación con padres de familia pueda ser respetada, pueda ser respetado. Y ellos tienen esa expectativa de que tal vez no lo estén siendo lo suficiente. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos, para que las expectativas sean las mejores, respetarnos mutuamente. Que los docentes se predispongan a respetar a los padres de familia y que los padres de familia se predispongan a respetar a los docentes. ¿Y saben cómo se logra eso? ¿Cómo nos damos el respeto mutuo? Con mucha empatía. La empatía es esto, es ponernos en el lugar de los demás, es sentir lo que los demás están sintiendo. Yo lo digo de esta manera coloquial, es que si alguien se está ahogando, la empatía no es estar a la orilla echándole porras. Vamos que tú puedes, vamos que vas a lograrlo, vamos que vas a salir. No, eso no es la empatía. La empatía es, si es posible, entrar al agua y sacarlos y evitar que se ahoguen. Uno de mis tíos, el hermano mayor de mi mamá, él en sus tardes, después del trabajo, de salir de la oficina, se llevaba a mi primo con él en la ciudad de La Habana, Cuba, y se iban a un lugar en la costa de la ciudad que se llama El Malecón. Y justo ahí, en la bahía, con unas varas de pescar, pues
pescaban en las tardes, y esa era su manera de desestresarse, lo hacía con frecuencia. No lo podía hacer todos los días, pero cada vez que tenía una oportunidad, ahí estaba él, intentando pescar, enseñando a su hijo pequeño también el arte de la pesca y pasando un tiempo agradable. Pero resulta que muchas personas que vivían en el área no iban a pescar, niños sobre todo, adolescentes, que entraban a las aguas de esa costa bastante convulsa, con mucho oleaje, con muchas mareas, con muchas dificultades en el mar, pero querían darse un chapuzón en el mar. No había una playa tan cerca, y lo más cerca era la costa que allí estaba, y ahí entraban ellos a bañarse. ¿Cuántas veces sucedió que mientras mi tío intentaba desestresarse pescando, algún muchacho en el área se estaba ahogando? Y mi tío salvó a varios de estos hijos de otras familias que se estaban ahogando. Y yo recuerdo preguntarle una vez, ¿y cómo lo lograste? ¿Cómo se te hacía de alguna manera tan fácil, que no lo era, por cierto, cómo se te hacía de alguna manera tan fácil salvar a estos muchachos, a estos niños, a estos adolescentes, inclusive a veces a algunos adultos? Y él me decía, bueno, la clave está en que ellos, en cuanto me vieron entrar al agua, nadar en dirección a ellos, se dieron cuenta de que yo quería salvarlos. Se dieron cuenta de que yo me estaba aproximando a ellos porque los quería sacar de esa situación. Estaban desesperados, pero sabían que alguien había llegado con la intención de sacarlos del agua. Así que yo rápidamente aprovechaba la oportunidad y en cuestión de segundos les decía, dejen de dar brazadas y por favor déjense llevar por mí. Voy a poner mi brazo alrededor de su pecho y de su cuello, los voy a traer arrastrados y voy con la otra mano a dar brazadas, pero necesito que te calmes. Si sigues dando brazadas, te vas a hundir y me vas a hundir y nos vamos a terminar ahogando ambos. Así que necesito que confíes. Y mi tío decía, ellos no podían hablar, estaban en el shock de la desesperación de que se estaban ahogando, pero con sus ojos me decían, confío en usted. Y en ese momento ponía mi brazo alrededor del cuerpo de ellos y comenzaba a arrastrarlos mientras iba dando mis brazadas con el otro brazo hasta intentar llegar a la orilla, y de hecho así terminaba haciendo y los terminaba salvando. ¿Saben por qué estas personas confiaban en mi tío? Por el misterio de la empatía. Alguien se había puesto en el lugar de ellos, alguien había convertido su tragedia en la tragedia de él, a pesar de que eran desconocidos. Eso es ser empáticos. Cuando cruzamos a donde está el dolor de los demás, cuando intentamos hundirnos donde ellos están, cuando intentamos salvar a los demás. Y los docentes exitosos son los que le hacen entender a los padres, no estamos aquí como los grandes enemigos o verdugos de sus hijos, estamos aquí como aquellos que estamos colaborando con ustedes para que esta persona, que su hijo y su hija sea cada día más competente y sea cada día mejor persona. Y en ese momento se están poniendo en nuestro lugar y nosotros podemos entender que no tenemos enemigos que educan a nuestros hijos, sino aliados, y viceversa. Cuando nosotros podemos entender la problemática, la realidad de ese ser humano que educa, que enseña en un salón de clases, pero también es una madre de familia, también es un padre de familia, también tiene que atravesar el tráfico difícil de la ciudad, también enfrenta muchas veces presiones financieras, o tiene un familiar enfermo, o atraviesa por X situaciones que son parte de la vida diaria, y en lugar de buscar ese momento de expectativas falsas que nos separan, nos volvemos empáticos, y la empatía nos permite respetarnos. Son valores que quizás se van olvidando con el tiempo, pero que tenemos que rescatar y lograr cada día más que construyan nuestra vida, porque lo que nos construye a nosotros es un ejemplo para nuestros hijos y terminarán siendo los grandes valores que ellos abrazarán. Las personas más exitosas en la vida no son aquellos que sabrán qué hacer solamente con sus vidas, serán aquellos que también tengan valores sólidos que les permitirán ser personas de bien. Y este mundo necesita esa clase de personas. Seres humanos que sepan respetar. Seres humanos que no avasallen ni ultrajen a los demás, ni con los hechos ni con las palabras, sino que respeten al otro. Que seamos empáticos, que nos podamos poner en los zapatos de los demás, que podamos entender la realidad del otro y entonces ser más humildes en nuestro trato, ser más generosos con nuestras palabras, ser más misericordiosos con nuestras actitudes. De eso se trata. Y por supuesto el desafío o el reto del tiempo. El tiempo. ¿Con cuánta frecuencia? Lo decíamos hace 8 días. ¿Con cuánta frecuencia decimos no tengo tiempo? Pero saben, el tiempo realmente responde a nuestras prioridades y nuestros hijos deberían ser nuestra prioridad. Nuestros hijos también
deberían estar allí en los primeros, sino en el primer lugar de nuestras vidas. Y muchas veces nosotros corremos al colegio cuando ya pasó algo, cuando nuestros hijos se metieron en problemas, cuando las calificaciones bajaron, cuando vemos que hay cambios en su conducta y nos damos cuenta de que todo comenzó en el colegio. Entonces corremos a platicar y no somos preventivos, porque pensábamos antes que no teníamos tiempo, pero cuando surge el problema, el tiempo aparece. El tiempo siempre está disponible para nosotros, es un asunto de prioridad. Y hoy compite contra nosotros, es un reto para el padre moderno y también para el docente, que muchas veces dice: ahora no es el tiempo, no puedo hablar con usted, papá, ya terminó mi día de trabajo, tengo que irme a casa. Y todos usamos el mismo argumento: no tenemos tiempo. Pero el tiempo se hace, ya lo dije, cuando llega el momento difícil, cuando algo ocurre, cuando hay que tratar las consecuencias. Pero ¿qué tal si no somos preventivos? ¿Qué tal si hablamos antes? ¿Qué tal si nosotros, sin presión, sin frustración, sin enojo de por medio, manejamos nuestras expectativas y las comunicamos con sinceridad, pero también con sumo respeto, para que los maestros también sepan cuáles son las expectativas de nosotros los padres, para que no asuman nada? ¿Y qué tal si ellos, los maestros, también con extrema sinceridad y extremo respeto, nos comuniquen cuáles son sus expectativas en el salón de clase con nuestros hijos, para que nosotros conversemos en casa y trabajemos en casa para enviar a nuestros hijos al colegio a respetar a sus maestros y con una actitud de aprendizaje, de crecimiento, de querer ellos también ser la mejor versión de sí mismos? Yo creo que eso va a construir mejores comunidades, ¿verdad? Hoy estamos aquí, en esta comunidad de padres, en esta plática de la semana, en este momento de reflexión. Este es un momento de reflexión, pero saben, al menos yo percibo algo cuando tomo un micrófono, subo aquí a la plataforma y me paro frente a ustedes. Mi sentir, mi oración inclusive, es que las palabras puedan ser usadas en este momento para provocar una reflexión en cada uno de nosotros. No solamente reflexionar ustedes, inclusive yo como padre de familia, y de aquí salir todos empoderados, salir todos animados, salir todos con la convicción y la decisión de que podemos hacerlo cada vez mejor, diferente y mejor. Y podemos hacerlo mejor por el bienestar no solamente nuestro, sino también de nuestros hijos. Ellos lo necesitan, ellos lo están demandando, necesitan eso de cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí en esta mañana, para lograrlo mejor. Que se diga que en México hay un colegio donde los maestros y los padres no se pelean. Que la gente diga: ¿qué? ¿Será cierto? Y puedan venir a descubrir una comunidad de padres y docentes que han entendido que lo que nos separa muchas veces es el enojo, la frustración, el orgullo, a veces tan empoderado en el ser humano, pero que aprender a ser humildes. Por cierto, cuando hablábamos de humildad, me dejan resaltar algo más al respecto. Ser humilde no es ser servilista, no es tener una actitud de siempre decir sí a lo que el otro está diciendo, no es bajar la cabeza, no es tener esa actitud de autominimizarnos o de evaluarnos. No, ser humildes es mantener un criterio, eso es tener una convicción, pero hacerlo con una actitud donde no me creo superior al otro, tampoco inferior, sino iguales. No soy superior porque soy el padre de familia, porque traje a mi hijo al colegio, porque pago una cuota. No soy superior porque fui a la universidad y obtuve un título universitario para ser ahora un maestro en el salón de clases. No es el dinero en nuestro bolsillo, no es un título en una pared lo que nos hace ser superiores a los demás. De hecho, no lo somos. No importa lo que cada uno hace en la vida, ni el lugar que ocupa. Es el título que nos lleva ahora a identificarnos, es el de padre o el de docentes. Somos iguales. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos esa verdad, que la marca de nuestro coche, el vecindario en el que vivimos, el dinero que manejamos, las profesiones que tenemos, los títulos que colgamos en las paredes de nuestra oficina, no nos hacen superiores, nos deberían hacernos más responsables para brindarle más respeto a las personas. A mayor educación, más valores. A mayores oportunidades, más humildad. Más oportunidad de decirle a los demás: crecemos en la vida no para avasallar a otros, no para maltratar a los demás, no para manejarnos desde la altivez. Crecemos en la vida para aprender a ser respetuosos y a entender que todos somos iguales. Y cuando lo miramos y lo manejamos de esa manera, las cosas son muy, muy diferentes. Así que, mis queridos padres, quizás una corta reflexión en relación a otras pláticas que hemos tenido en otros días, pero necesaria para construir mejores relaciones, sobre todo en el contexto
de la vida en comunidad, en el colegio donde nuestros hijos estudian, por el bienestar de las personas más importantes en la vida de un padre y también en la vida de un docente, nuestros hijos. Nuestros hijos son las personas más importantes. Que Dios les bendiga en esta mañana, que Dios les siga animando a cada uno de ustedes a seguir siendo mejores versiones como padres y, por supuesto, ayudar a sus hijos a ser mejores personas cada día. Gracias, muchas bendiciones.